Mad Max, la eterna carretera y la saga épica. En 1979, el mundo del cine de acción estaba por cambiar para siempre. Vaticinando un mundo destruido en más de un sentido, el Nobel director George Miller presentaba una cinta de acción áspera, ruda, desértica y desilusionada, a la que llamó simplemente Mad Max. Protagonizada por un hasta entonces desconocido Mel Gibson, narra con sencillez y austeridad postapocalíptica la venganza de un policía que va detrás de una pandilla de moteros enloquecidos, culpables de asesinar a la esposa del pobre Max. Furioso, el policía se da cuenta que en un mundo sin ley, solo la venganza lo alimenta. Se monta en su carro y cruza el desierto en busca de los asesinos. Esa simple historia marca el nacimiento de uno de los antihéroes más conocidos del cine moderno, así como el inicio de una saga que cada vez que estrena un nuevo episodio revoluciona y modifica la forma de hacer cine de acción. Se hizo en sus años y se hará ahora con el estreno del nuevo capítulo llamado Furiosa. En este episodio, nuestro invitado es el director de cine y sonidista Axel Muñoz Barba, gran conocedor de la saga y fan absoluto de ese primer Mad Max. Vamos a la conversación sobre Mad Max con Axel Muñoz Barba. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Axel, me da mucho gusto y me da mucha vergüenza haberte jalado casi de la celebración de tu cumpleaños, pero me da mucho gusto verte así tan cerca del día en que cumpleaños, verte para volver a grabar un podcast Cine Garage que siempre vienes a iluminarnos con tu sensibilidad y tu inteligencia, y todavía más me da mucho gusto que vayamos a hablar de una película que luego, estando donde está George Miller ahora, todavía la gente la menosprecia, el bendito Mad Max y toda la saga que le sigue, que ahora en este 2024 va a tener un episodio extra que se llama Furiosa y que ahora trataremos, ¿no?, de ver por qué se está haciendo, en dónde encaja. Antes que nada, mil gracias por estar de nuevo presente en los micrófonos Cine Garage, Axel. Pues muchas gracias otra vez, Eric, por invitarme. Siempre es un placer y pues más hablar de esta saga que es formativa y legendaria, la verdad. ¿Verdad? Yo a la hora de ponernos de acuerdo, yo te decía, vamos a hablar solo de la 1, pero, o sea, da para incluso hablar de lo que esperamos de la siguiente película, ¿no? Sí. Lo decía yo en la introducción, creo que Mad Max, con sus deficiencias, ¿no? Con el muy poquito presupuesto que tenía, con un George Miller casi estrenándose en el largometraje, con un grupo de actores y de actrices prácticamente desconocidos, ¿no? Haciendo las cosas muy en el extremo del cine independiente, ¿no? Donde ya casi tienes que mendigar para sacar tu película. Acabó revolucionando el cine de acción de su momento. ¿Cómo contextualizas tú desde tu óptica, primero de cinéfilo, luego de director, de cineasta? ¿Cómo contextualizas a ese primer Mad Max que para mí responde a muchas fuerzas que jalan de muchos lados y colocan a la película en el lugar indicado, lo cual hace resaltar sus cualidades? No quiero decir que haya tenido éxito por suerte, sino que curiosamente cae en el momento adecuado, pero me gustaría escuchar primero la contextualización que tú harías de ese primer Mad Max, el segundo largometraje que George Miller entregó en su carrera, este primer Mad Max en 1979, Axel. ¿Cómo lo acomodas en la historia o en tu historia? Pues yo creo que el gran mérito es que la película es como el rezago de todas estas películas apocalípticas como Soylent Green y todas esas de los 70s, pero a la vez anuncia lo que va a venir en los 80s, que son estos hombres, los últimos hombres, vamos a llamarles así, ¿no? O sea, como que luego comercializaron más Schwarzenegger y Stallone y todas estas películas que hicieron, como Cobra y Commando y Rambo y todo. Bueno, Rambo es setentera también, pero como que dialoga con esos dos mundos, y a la vez siento que al haber sido demasiado independiente y demasiada no influenciada por Estados Unidos, la hace tan única. Yo crecí viendo las de Mad Max desde muy pequeño porque un tío
era muy fan de las películas. Tal vez no debí de haberlas visto tan de pequeño, pero la imagen de Mel Gibson solo en la carretera, en un apocalipsis que se sentía muy cercano, porque no es esta ciencia ficción, ¿no? Llena de naves espaciales, sino es un futuro muy cercano. Sí. Pues sí me marcó de una manera muy, muy, pues tal vez es la que más me marcó de todas esas películas tempranas en mi vida, ¿no? Porque además yo también las pude ver, aunque probablemente tampoco debí, muy joven, y yo sí recuerdo mucho el primer impacto que tuve después de ver Mad Max, en particular la segunda, donde las cosas explotan de una manera mucho más aparatosa, y que en la explosión me refiero no solo a las explosiones reales, literales, sino que la violencia se hace bastante más gráfica. La primera tiene una violencia muy sugerida, una violencia armada desde el montaje, ¿no? Tal cual, sí. Creo que lo que impone de la primera Mad Max son los cortes, ¿no? El manejo del corte que tiene la acción, y que George Miller ha mantenido desde esa hasta las últimas películas de Mad Max. Lo que recuerdo es eso, una película ultra violenta en donde pasaban cosas que en mi mente infantil nunca habían tenido espacio, ¿no? Y eso sí, como dices, te impacta, pero al mismo tiempo, y pues ya habrá quien decida hablar de la masculinidad que representa Mad Max, ¿no? ¿Qué tipo de hombre nos está dibujando? Uno, ¿no? Como niño dark que siempre fui, como tú, se siente identificado con ese hombre solitario que no tiene nada que perder, ¿no? O sea, al que le roban la torta en la escuela, pues sí, yo decía, pues es que sí, el pobre Mad Max tiene el corazoncito roto como yo, claro, que me acaban de robar la torta, ¿no? Sí. Y ahí hay unos vínculos bien raros con el héroe. Tú sí ves ahí un antecedente, como dices, de los Schwarzeneggers y de los Stallones y del Bruce Willis que va a llegar después, ¿no? Sí, yo lo veo, pero es mucho más profundo, como acabas de decir, porque, por ejemplo, es un personaje que en toda su saga, incluyendo Fury Road, donde ya no sale Mel Gibson, pero el personaje sigue, digamos. Yo creo que no casi nunca habla. Tiene muy pocos diálogos. Y es más un retrato del mundo interno de lo que él perdió y de lo que en el cual cualquier chamaco medio melancólico justo se identificaba más con él que con un Rambo o con un Terminator o que lo que sea, ¿no? Claro, claro, porque además la pelea de él es más real, ¿no? Sí. Voy a contextualizar para la gente joven que no los ha visto o que le ha creído, ¿no? A los influencers que dicen que Mad Max es una porquería, no les hagan caso, ¿no? Mad Max es una película muy emocionante. Para contextualizar, conocemos a Max, ¿no? Que está interpretado por Mel Gibson, es un policía en un mundo post-apocalíptico. Al inicio de la película nos dicen, después de una guerra mundial, este es el mundo que nos dejaron, un mundo que, pues, tiene carencias de todo tipo, que tiene también un impacto, un malestar medioambiental muy notorio, ¿no? Está rodada en una parte muy desértica de Australia. A mí todavía me cuesta ver los volantes del otro lado, es otra historia, pero este policía que tiene, pues sí, ¿no? A sus amigos, y los amigos han sido violentados por un grupo de moteros, de motociclistas, pandilleros que se han ejecutado o uno a dos, luego es víctima de los mismos cuando estos le matan a la mujer y a su niño muy pequeño. En una escena, repito, muy impactante. Y a partir de ahí, en lugar de convertirse en una película de la ley contra el caos, se vuelve una venganza personal porque Max decide montarse en el Interceptor, que es como la patrulla estrella del cuerpo de policías que apenas se mantiene, y corretear y perseguir a estos para irselos ejecutando uno a uno. Eso es lo que cuenta Mad Max, y luego ha tenido sus transformaciones, pero bueno, de ahí partimos, ¿no? Entonces, yo cuando te decía en dónde la contextualizabas, también siguiendo este otro contexto, creo que la película, y viendo lo que estabas diciendo sobre que no habla, ¿no? Sobre que los diálogos son muy, muy escasos. George Miller, ya estaba viendo una entrevista, George Miller es el director, es uno de los dos guionistas de la película, decía que su intención real era hacer una película con 0 diálogos. O sea, que solo se escucharan los motores de los coches, los motores de las motocicletas, y que su personaje no hablara para nada. Un poco lo que ya ocurre, si nos fijamos, en Fury Road, ¿no? Donde Mad Max
prácticamente ya no habla, ¿no? Entonces, la intención era esa, y yo creo que justo por eso el montaje y la edición son tan determinantes en lo que estamos viendo, porque otra cosa que no hablaba en la producción era el dinero. Entonces tuvieron que rodar muy rápido, tuvieron que rodar muy poquito, no tenían para grandes efectos especiales, y pues bueno, este famoso dicho de se arregla en postproducción fue un poco cierto, Axel. No sé si estés de acuerdo. A mí me sigue impresionando cómo George Miller deconstruye la acción para volverla a montar con cortes a veces muy cercanos, a veces muy lejanos, pero muy precisos, para violentar nuestro ojo a través del corte y no a través de la violencia gráfica. Y creo que por eso Mad Max tiene un impacto tan grande. No sé qué opinas. Sí, ahora que ha habido mucho culto muy merecido a Thelma Schoonmaker, la editora de Scorsese, que ya ha dicho más de una vez que las películas de Scorsese no son violentas, que ella las hace violentas en la edición. Claro. Un buen ejemplo es justo Mad Max. O sea, como bien dices, no hay una violencia explícita. Creo que son cuadros los que son realmente violentos. Todo lo más es montaje. Y algo con lo que yo me quedo también es que vi una entrevista con George Miller y él decía, bueno, la película se la autofinanció él porque él era doctor. Y él era doctor de emergencias. Y él dice, algo que me gustó mucho en la entrevista, dice, un doctor jamás ve a una persona en una situación común. O sea, todas las personas que recibe uno como doctor, algo extraordinario o le está pasando o cree que le está pasando. O le va a pasar. O le va a pasar, ¿no? Y eso me gustó mucho por cómo desde ahí acuñó una mirada, pues para ver a los personajes, ¿no? Porque efectivamente basta con ese tratamiento, porque cuando ya quienes no la han visto la vean, sobre todo la primera, ya tú, como explicaste bien un poco la trama y el contexto, pues tal vez se imaginen a un mundo demasiado distópico y en realidad podría ser hoy Saltillo, Coahuila hoy en día, o sea, sí. Mucho desierto y los malos maleando y la policía disminuida, y no hay nada de que diga que esto es ciencia ficción, pero sí hay una visión muy, muy extraordinaria de personajes en situaciones límite. Sí, y justo por eso, justo por la situación límite, antes que ciencia ficción, que sí tiene sus toques, ¿no? Sí, el hecho de que este coche sea prácticamente invencible e inalcanzable, tiene ahí su toque de especulación científica, como le llaman ahora. Más que nada, más por esos límites en donde se mueven los personajes o a donde son llevados, yo la califico como una película post-apocalíptica, ¿no? Sí. A veces la ciencia ficción y el post-apocalíptico se juntan, a veces no. Está coqueteando entre las dos y eso le da un sabor bien interesante. Nuevo contexto, como para explicar por qué la película cae en el momento adecuado. También leyendo entrevistas con la gente del equipo, parte de la inspiración para la segunda película en particular fue la crisis del petróleo de 1973. Sí. En la segunda parte, y ahora nos movemos para allá, este mismo mundo postapocalíptico, con este mismo personaje herido por todos lados, por dentro y por fuera, pobrecito, se mueve en una ambición por el petróleo, ¿no? Y decía George Miller, a mí me interesaba mucho contar cómo, y ahí está también la visión ecologista de las últimas películas. Decía Miller, a mí me interesaba contar cómo, a pesar de estar en el límite, en ese límite que tú dices, Axel, la gente estaba empeñada en seguir haciendo trabajar los motores. Esta gente no podía parar el sistema que los había llevado a donde estaban, que era el de la revolución industrial, ¿no? Todos estos negocios, empresas y sistemas que se mueven a base de petróleo. Y eso se hace evidente con la primera crisis del petróleo en 1973, en una guerra entre Israel y Egipto. Fíjense nomás cómo son las cosas y en dónde estamos parados ahora. La gasolina sube, nadie puede comprar, todo el mundo escasea y hay peleas por gasolina, particularmente en Australia. La película se estrena en el 79 y en el 79, 6 años después de la primera crisis petrolera, hay una nueva crisis petrolera también provocada por una guerra en Medio Oriente que le da a la película, sin querer, un contexto muy actual sin estar recreada en ninguno de los países que están involucrados
en la crisis petrolera. Primer contexto. El segundo contexto, hablando de películas de acción, tú ya dijiste, vaticina a estos héroes que van a llegar después. Si ustedes revisan las películas de los 70 de acción interesantes o las más taquilleras, es la época en que se pone de moda el karate en el cine. Sí. ¿No? Entonces todas las películas de acción eran karatecas contra gente mala, y era pelear. Hay unas joyas por ahí inalcanzables, hay unas cosas realmente aberrantes. Pero había un hueco, digamos, en los héroes occidentales que ya había sido sugerido y que incluso creo que el guión se parece con el, ¿cómo se llama? El Vengador Anónimo, la película con Charles Bronson de Michael Winner. Si uno revisa ese guión, es prácticamente el guión de Mad Max, ¿no? Sí. Un hombre común y corriente, unos maleantes se meten a su casa, ¿no? Violentan a su mujer y a su hija, y en venganza sale a matar, sale a ejecutar asaltantes, ladrones. Eso se convierte en una especie de Batman pobre, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Un poquito así. Pero ese hueco había sido abandonado y había sido tomado después por los karatecas hasta que aparece, como bien dices, Mad Max, ¿no? Entonces yo creo que este contexto sociohistórico le da también a la película una presencia bien interesante, Axel. Las crisis petroleras en particular y esos huecos, ¿no? Que habían sido atrapados por las películas de karatecas. No sé si lo habías pensado. Sí, o sea, como que es parte de todo ese espíritu que había ahí en el aire y el decir, también George Miller decía que era como un western en ruedas, ¿no? Sí. Y con cosas concretas como que el dinero no vale nada. O sea, lo que plantea es algo que es muy fácil imaginar, ¿no? O sea, no te plantea así de, no, le pasó esto en los genes al humano, nada más te dice, de nada sirve que tengas dinero, sí. Lo que ya no hay es gasolina, ¿no? Ahí medio en la primera dejan entrever que están robando gasolina a los moteros, o sea, ya empieza a haber una crisis que en la segunda pues ya es como muy, es el epicentro, digamos, de la película, ¿no? De la historia, sobre todo porque ahora sí ya hay más dinero, ¿no? La primera película creo que no llegó ni al $1,500,000, o sea, ajá, costó muy, y hablo del valor en siglo XXI, o sea, si la película se hiciera ahora, costaría $1,500,000. Sí. Obviamente costó menos. Para la segunda, evidentemente, ya hay más dinero, ya Mel Gibson es más famoso y creo que George Miller tiene más facilidades. ¿Cuáles serían, además de esta crisis de la gasolina, de esta ambición por la gasolina, de este retrato de el mundo enamorado de sus motores y de sus diésel y de sus máquinas, cuál sería la mayor diferencia desde tu punto de vista, Axel, o los parecidos, por donde le quieras entrar, entre la primera parte y la segunda? Porque lo voy a decir desde ahora para que luego no se me olvide. Cuando se habla de secuelas y se habla de secuelas exitosas, evidentemente tenemos al Padrino y un par de películas por ahí, pero casi nadie se acuerda que todas las secuelas de Mad Max, todas son buenas. Sí. Y son muy buenas, ¿no? Muy Entonces, buenas. Por eso te pregunto si hay diferencias para ti o similitudes entre la primera y la segunda para luego pasar a la tercera. Yo creo que para mí hizo dos cosas geniales. Bueno, primero, nada más sí quiero dejar en claro que me parece que Mad Max debería enseñarse en las escuelas de cine. Yo también. Que es una película que le abriría mucho la mente y le quitaría mucho peso y cadenas y presiones a los aspirantes a realizadores. Porque hace dos cosas geniales George Miller. George Miller dice que al principio, en la primera, él no planteaba el futuro post-apocalíptico y es debido a una carencia de producción, el no tener tantos actores extras y autos y más acción, que dijo, bueno, ¿qué pasa si lo planteo como que ya hubo una guerra? Y entonces por eso ya no hay como tanta que no gente. hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nadie. Y en la segunda alza todavía más la barra y lo hace de una manera muy sencilla y me parece que es una genialidad, que por cierto, la segunda es mi favorita. O sea, justo me parece que es mejor película que la primera y está como El Padrino 2, que es mejor que la primera. A mi forma de ver. Lo que hace muy genial es que plantea una voz en off al inicio en la segunda, donde un adulto, escuchamos a un señor
planteando el recuerdo desde niño de Max. Y ese simple recurso narrativo vuelve a Mad Max o a Max Rokatansky, digamos, en épico. Si en la primera era como un héroe solitario, un jinete solitario, acá ya lo vuelve leyenda con un recurso muy sencillo. Y desde ahí sí, que ya... es mencionar la historia poquito, ¿no? Sí, porque ya es un señor que dice, sí, yo recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre solitario, que cuando ya... Y luego ya descubrimos que es un niño, el niño del boomerang, digamos, que es el que está hablando. Y entonces ya esto que para nosotros es futuro, en realidad ya pasó hace muchos años en la historia de Mad Max. Y eso ya lo vuelve así leyenda, es una leyenda. Ya es en la 2 ya él es una leyenda, es un hito. Claro. Y lo hace, como dices, con una voz en off, en lugar de hacer otra película, como hace Marvel para sus multiversos, ¿no? Que no, todo está conectado. Pues bueno, aquí se hace con una frase de 2 segundos al inicio de una película para que vean por dónde va el asunto. A mí lo que me asombra, también coincido, la segunda parte creo que es la que más me gusta de la etapa Mel Gibson, digamos. Sí. No, porque a mí Fury Road me vuelve loco. A mí, y ahora a ver si nos da tiempo de llegar hasta allá. A mí lo que me asombra, y me asombra cada vez que la vuelvo a ver porque se me olvida, lo cual habla de un universo muy bien establecido dentro de la cabeza de Miller, es que ya está toda la parafernalia que luego va a estar en Fury Road. O sea, en debajo de la cúpula del trueno, que es la que sigue, ¿verdad? La de Tina Turner, que es ya una tercera parte, ya muy con las manos del estudio ya muy adentro, ahorita hablamos de ella. Toda la parafernalia que explota así con esa épica, como lo dices, como bien lo dices, en Furia en el Camino, ya está planteada desde la segunda parte de Mad Max, que es justo el guerrero de la carretera, ¿no? La primera es Mad Max, la segunda es Mad Max, el guerrero de la carretera. Como dices, empieza ya la épica. ¿Tú crees, viendo esta conexión entre parafernalias, ¿no? Los motores, la manera como se visten, los coches ya muy tuneados a la cyberpunk. Sí. ¿Tú crees que la intención primaria de George Miller siempre había sido hacer una épica? Aunque él diga, ¿no? Que pues sí, por lana le tuvo que salir un western. ¿Tú crees que siempre estuvo la idea de una épica detrás, especialmente viendo las últimas películas? Yo creo que no. Yo creo que no he visto tantas entrevistas, si es que él ha ahondado, seguramente lo ha hecho. Pero yo creo que no, yo creo que más bien su mérito fue ver que este personaje tenía mucho más vida y tomó, me parece, las decisiones las más correctas en su momento dado en cada una de ellas para seguir enriqueciendo este personaje, porque justo no es un personaje que muchos lo ubiquen como en una saga, o sea, como que inclusive hay gente joven que no sabe ni de lo que le habla uno con Mad Max, pero tal vez si mencionas Rocky, Rambo, Terminator, como que por ahí, aunque sean memes, ya ubicaron, ¿no? Y Mad Max está un poco olvidada. Ahora ya con Fury Road, a partir del personaje de Furiosa, pues ya revivió un poco, ¿no? Pero yo creería que no sé qué piensas tú. Yo pienso que a lo mejor sí, ¿no? O sea, yo sí creo, mi teoría muy personal, no tengo ningún dato para fundamentarla, es que Fury Road es en realidad como él quiso haber hecho la segunda Mad Max, ¿no? Nada más que Fury Road, y es lo que yo decía, ya con la visión verde de George Miller que está presente desde la primera parte, ya la guerra y digamos el centro del universo, la disputa alrededor de la cual gira la historia, ya no es la gasolina, es el agua, claro, ¿no? Como, o sea, que es justo entrar a nuestro mundo, al mundo que nos toca a nosotros. A nosotros no nos tocó la guerra, la crisis del petróleo, pero sí nos está tocando la crisis del agua. Y es ahí donde yo más o menos digo, viendo que las cosas se ven más o menos igual, pero evidentemente con más producción, y tomando en cuenta que si quitamos a la gasolina y ponemos al agua, tenemos el mismo, ¿no? El mismo cosmos. Yo creo que la idea original de Miller era hacer esto. Evidentemente se le atraviesa su propia historia, la historia del cine, se le cuela Baby el Puerquito Valiente y Happy Feet, ¿no?
Claro, es un director muy atípico. Sí, sí. No sé qué piensas también de eso. Sí, sí, y sí. acaba siendo esta otra película, ¿no? Pero yo creo que sí, la idea desde un principio era hacer eso. Algo que te guste de la segunda Mad Max, Axel, para irla desmenuzando un poquito y luego saltar a la tercera, que creo que no nos va a durar mucho. No sé qué opinas. Sí, no, bueno, lo que me gustan muchas cosas, inclusive la primera vez que me hizo consciente, hoy en día, con tanto amor hacia los perros y hacia los animales, o sea, es impresionante cómo no repara, yo creo que Mad Max es una saga que es los dobles de acción o los stunts de las películas las tienen como es su catedral, estas películas. Y aún así le dedica su tiempo a la violencia y de repente no te muestra cómo muere un perro, ¿no? O sea, fue Claro. No dejaba de hacerte consciente de estas cosas. Y me gusta mucho, la verdad, siendo honesto, toda la iconografía de Mad Max en sí, el hecho de tener el vestir como piel, el hecho de tener una defensa de fútbol americano por encima, de tener una escopeta recortada, de tener un Ford Falcon impresionante, tuneado, aunque yo ni me interese manejar, pero es un auto que siempre quise tener. O sea, sí. Es un Ford Falcon XB sedán para mayores datos. O sea, como que todo eso lo llevó, insisto, a la épica. Me gusta mucho todo, me gusta mucho cómo todavía se atreve más a darle más diálogos, a dejarlo como más enigmático al personaje y que tiene todo lo que se necesita. O sea, tiene sus escenas dramáticas, conmovedoras y tiene sus escenas de acción impresionantes aún hoy en día. O sea, la volví a ver hace unos días y me sigue impresionando mucho. Sí, porque repetimos, y esto lo quiero dejar muy claro, especialmente para retomar tu comentario de que esta película debería ser ejemplo de muchas cosas en las escuelas de cine. Las secuencias de acción evidentemente están coreografiadas, ¿no? Y están los dobles, y están los choques, y están las volteretas, pero todo luego está reforzado, lo voy a insistir hasta el final, en la edición y en el montaje. Sí. Dejar los cuadros precisos, la imagen que él quiere. A mí me vuelve loco, ¿no? Esta descomposición que hace del cambio de velocidades, o sea, que es clutch, palanca, jalón, clutch, acelerador, ojos de quien conduce, ¿no? Es como un poco el sello de Mad Max en esta descomposición de la acción que quiero explicar. Es una violencia muy estilizada y que justo por eso no necesita ser tan gráfica como otras películas. Yo revisé la primera. Las otras dos las había visto, las últimas dos las había visto hace poquito en la tele, ¿no? De esas mañanas de cruda que dices, están echando Mad Max, por supuesto la voy a ver. Y a mí me volvió a impresionar que desde la primera están estos movimientos de cámara de Miller, ¿no? A nivel de suelo, que luego se levanta lo justo para ver pasar al coche, el encuadre muy bien acomodado para que lo que veamos sea el motor y al conductor ahí atrás, como no escondido, pero como parte de la máquina. ¿No? Los paneos que hace para rescatar el paso del coche, muy estilizada la cámara, de la primera a la última. Yo creo que hay un ojo bien bonito para la acción, no vamos a hablar de Happy Feet, ¿no? Para la acción de George Miller, y ahí es donde está el sello de la saga, ¿no? Sí. En el personaje, como bien tú decías, que yo incluso reforzaría, sí, ahí están los Rambos, y ahí están, pero también está ahora con la idea de que otros actores pueden interpretar a Mad Max, tiene también su toque James Bond, ¿no? Sí, Mad Max ya es un superhéroe o un héroe común o un antihéroe, de hecho lo llamaría yo porque tiene sus manías, que podrá seguir, ¿no? Por mucho más tiempo. Ya no sabemos si con o sin George Miller, Axel. Sí, Justo lo acabas de decir muy bien. O sea, es el personaje más importante que quien lo interpreta. Y la herencia que tuvo después, ya ahora, digo, no estamos soltando la tercera, que estaría bueno rescatarla un poco, la verdad no está tan mala. Se acercan ya los estrenos de verano y seguramente ustedes quieren saber qué tal están las películas, qué debate se puede abrir alrededor de ellas, y eso es precisamente lo que hacemos en el perfil Patreon de Cine Garage, al cual
les invito a suscribirse en www.patreon.com/cinegarage. Si ustedes se suscriben, si ustedes buscan esa dirección, encontrarán 3 niveles de suscripción con 3 aportaciones distintas que harán ustedes mes con mes, durante el cual tienen acceso a todo el contenido que generamos ahí, en donde por supuesto se incluyen las críticas a los estrenos. Por eso digo que ahí viene el verano. Tenemos también entrevistas, tenemos coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, tenemos descuentos para los talleres que organizamos ya muy seguido, se activará ya el Cineclub Cinegarage, hay regalos también para la gente suscrita y nosotros con esa aportación seguimos haciendo el podcast Cinegarage, seguimos produciendo uno de los podcasts más escuchados de cine en México y que se escucha ya también en 40 países alrededor del mundo. En esta ocasión quiero agradecer de manera personal a Margarita Preciado, a Víctor Leisegui, Diego Barragán Ramírez, Fabio Alexander Barreto, Mayra Espinosa Castro, Joali Soria, Rodrigo Solé, Mario Muñoz, Agustín Hernández, Aide Yáñez. Ellos y ellas ya están suscritos en el perfil Patreon de Cinegarage. Yo le invito a toda la gente que nos escucha a que lo hagan, a que apoyen este podcast y a que sigamos impulsando el debate alrededor del cine. Suscríbanse en www.patreon.com/Cinegarage. Pues rescatemos entonces la tercera, que es Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno. Uh-huh. Que luego muchas otras películas, es así, de ciencia ficción, se han fusilado para muchas otras secuencias, ¿no? Háblanos de Mad Max, la cúpula del trueno. Inclusive los Almada tienen una donde tienen un planteamiento, nomás que no me acuerdo el nombre, pero tienen una que es un planteamiento muy de cúpula del trueno. Me agarras en curva, pero la busco y se la apunto a los Patreons aquí abajo para que la puedan ver. Y Tupac Shakur también tuvo un video muy bueno de una canción suya que era un video tal cual la cúpula del trueno, ¿no? Sí, Península, la película está, la secuela de Tren a Busan, donde se supone que quedan encerrados con los zombies todos en Corea, tiene su escenita de la cúpula del trueno también. Sí, bueno, pues esta película que fue la primera que realmente vi de la saga, pues es una película que aparentemente no iba a ser sobre Mad Max, era otra cosa, era un tipo El Señor de las Moscas, distópico o posapocalíptico, y en algún momento dado aparentemente fallece el productor y coescritor, me parece, con George Miller de la saga, y entonces pues como que George Miller dice, bueno, y si meto a Max aquí, y un poco para olvidarse de la pena de haber perdido a su amigo y socio, y ya, como bien decías hace rato, pues un estudio detrás diciendo, oye, ¿y qué pasa si metes una estrella? Lo que ahora, hoy en día, aquí en México, te quieren meter a los influencers por actores. En tu película. ¿No? En ese momento, aunque me parece que la verdad es que la edición fue acertada porque lo hace muy bien Tina Turner. Se convierte en una especie de antagonista, en la tía entidad, ¿no? Aunt Entity. Uh-huh. Y bueno, pues ahí de paso deja 2 canciones, una de ellas que es legendaria de Tina Turner, ¿no? La canción de la We Don't Need Another Hero se llama, ¿no? Exactamente, sí. No necesitamos a otro héroe. Otro héroe. Pero es una película muy rara porque pues, en realidad ya él no necesita vengarse de nadie, ¿no? Claro. Ya no hay una venganza, ya no hay como su única meta. Un poco el contexto es que él termina varado en este lugar donde ahora el planteamiento es que dependen de la energía generada por el metano, ¿no? De los cerdos. Sí. Y hay esta cúpula del trueno donde se contrata a él, es como una especie de mercenario muy vedado, pero ahí está Max. Se contrata para poco darle en la torre al que tiene el control de todo eso, un poco auspiciado por la tía entidad, que es Tina Turner, y ella le dice, si tú lo logras, para que ya no me esté boicoteando mi pueblo, pues te dejo ir con tu auto, con tus armas, con todo, ¿no? Y se compadece, muestra un lado humano, Max, y decide no matar a una persona en particular, y lo mandan de castigo varado en el desierto y lo rescatan unos niños
Que esta es la parte donde era originalmente la película, pues sobre el Señor de los Anillos. Unos niños que habían sobrevivido a un accidente aéreo y estaban esperando el regreso de el capitán, y ellos creen que Max es su capitán, y entonces la misión de él es rescatar a estos niños o adolescentes en realidad, y que se vayan a lo que viene siendo Sydney, pero pues destruida, ¿no? Que aquí es donde el personaje empieza a mutar un poco a lo que tenemos ahora, justo abriendo este canal de expresiones que estábamos diciendo, ¿no? Ya no es nada más la venganza, ya es un justiciero, ¿no? Que es una especie de, como dices, de capitán salvador, que primero, más o menos, lo sugiere en la segunda parte, porque él se enfrenta justo a quien está monopolizando la planta refinadora, ¿no? Un poco la misión de la segunda parte es enfrentarse a este señor, que es un villanazo, que tiene controlada la gasolina para que la gente común y corriente pueda tener gasolina y poder seguir haciendo su vida. La misión del justiciero ya se instaura en esta tercera parte, así como nos la muestras, y eso nos impulsa a las siguientes. Eso es lo único que yo iba a decir. Te interrumpí, Axel. Sí, no. Sí. Y bueno, ya nada más al final, digo, es una sensación muy rara ver a un Max pues queriendo hacer un bien y que está desarmado. Yo me acuerdo mucha sensación de haberla visto desde pequeño y decir, pues le falta su arma, le falta el coche, su gran auto, me hace falta el auto. Por eso, aunque sale brevemente en Fury Road, el auto fue de las cosas así como algunos vimos a Han Solo en la primera de las últimas 3 películas de Star Wars, y fue así, ver el auto de Mad Max en Fury Road, decir, bueno, ya, ok, ahí está, todavía existe, ¿no? Ahí está. Se puede usar algún día, ¿no? Sí, como que la cúpula del trueno, eso, le falta eso que había sido las primeras 2, pero como película en sí, ya volviéndola a ver ya más grande, está bastante bien, la verdad, me parece. Ok, sí, no, y yo, también lo que te iba a decir, no es lo mismo que te cuelen a un influencer a que te cuelen a Tina Turner, ¿no? Sí, o sea, no te vas a quejar. No me acuerdo si hay sugerencia de amorío, Axel, entre ellos dos. No. Sería la primera y la última, en caso de que sí, no me acuerdo, lo tengo perdido eso. No, como que hay esta escena, es que es una escena rara, porque cuando ella le ofrece el trato, es una escena que está filmada muy erótica. O sea, eso es una escena de amor, pero en realidad no hay tal. Y la manera en que se despiden al final, que es una gran persecución, o sea, como no debe de faltar, y como aparentemente nos anuncian que va a haber en esta nueva, al final cuando ella ya lo deja ir, ya le perdona la vida, digamos, también la forma en que se despide Tina Turner, pues hay esta cosa como que pues tenían química, indudablemente, o sea, no hay manera de negarlo, y pues no, George Miller no lo iba a evitar, ¿no? Dice, bueno, pues aquí hay química, no está implícito nada, pero sí como que es inevitable que pues sí hacían una gran pareja, nada más que pues no sucede, ¿no? Claro, que es algo de lo que me di cuenta revisando la primera. Ya lo dijimos, ¿no? Max es un hombre melancólico, está herido, a sus amigos se los han matado, a su familia también se la echan, no tiene a nadie, no tiene ni al perro, el perro está en la segunda parte, ¿no? En la primera parte no tiene ni al bendito perro, y aún así tú ves la cara de Mel Gibson y dices, es que este güey se ve que era lo más simpático del mundo, ¿no? Lo ves sonreír ahí medio bromeando con los otros policías y dices, es que podría ser comedia, ¿no? O sea, esa pudo haber sido una escena de comedia, esa pudo haber sido una pequeña secuencia de comedia. George Miller estaba pensando otra cosa, pero como dices, ¿no? La química propia de Mel Gibson ya anunciaba ahí a la gran estrella de Arma Mortal, por ejemplo, ¿no? Pero las películas le estaban demandando otra cosa. Creo que también sería interesante ver el despegue, antes de entrar a la última, a menos que quieras decir algo más de la cúpula del trueno, el despegue y las transformaciones del Mel Gibson, porque de la primera a la segunda es un Mel Gibson completamente diferente, Axel. Y de la segunda a la tercera también. También. Yo solo quería apuntar nada más que en la primera película, cuando va y presenta su renuncia ante su jefe en la policía para tomar, pues, y se va de vacaciones, él dice algo muy, muy importante, dice,
cuando le pregunta al jefe que por qué quiere renunciar, dice porque tengo miedo en convertirme en uno de ellos, en que ya solamente sea, no lo dice así, pero pues básicamente una máquina de matar. Uh-huh. En la tercera hay una escena que filmaron que sacan en edición, pero existe parte de esa escena en el video de Tina Turner. O sea, si uno ve el video de We Don't Need Another Hero, vienen un par de escenas que no están en la película. Ok. Una de esas escenas es un sueño que él tiene, donde vuelve a aparecer su esposa y su hijo de la primera, y donde él entra en una crisis y confiesa o verbaliza que se convirtió en lo que él siempre temió en convertirse, Claro. en uno más que ya no tiene corazón y no tiene alma y no tiene agenda más allá que sobrevivir y conseguir gasolina o agua, ¿no? Wow. Y eso se me hace muy interesante porque eso me parece, ya para abrir hacia Fury Road, lo que justo rescata un poco con Furiosa, como que lo que hace una edición muy madura de George Miller es decir, yo creo que Max llegó hasta este punto y ahora vamos a darle esta agenda y a reabrir a un personaje mucho más complejo, a Furiosa, ¿no? Claro, y un personaje mucho más complejo que habla menos, además, Sí. lo cual se me hace bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que todo lo que vas recibiendo de este nuevo personaje, por llamarlo de alguna forma, pues lo recibes por lo que los demás ven en él y por las acciones que él, en las cuales se involucra, porque creo que incluso en Fury Road, él deja de ser el protagonista, ¿no? Que también es una movida bien madura, no sé si de cautela, como para ver cómo recibíamos a un Mad Max con otro rostro, creo que también algo de eso debe de haber, pero se me hace bien valiente, bien interesante y una movida que creo que los fans deben de entender mucho más seguido, Sí. ¿no? Una movida de peligro hacia perder fans, el decir Mad Max ya no es el protagonista de la película. Él está en la acción, Sí. pero quienes van a resolver el asunto son todos los demás. Lo que quiero decir es, ahora las películas de fanservice, que un poco eso es también la Furia en el Camino, es a final de cuentas a ver, ahí les va otro Mad Max, ¿no? Ahora están hechas para que todo le guste a todo mundo. Y George Miller dijo, no, o sea, vamos a bajarle a Max y vamos a subirle a otras cosas y que los fans se aguanten, ¿no? Sí. Y yo creo que nadie salimos decepcionados. Cuéntanos tu opinión de Furia en el Camino. A mí, bueno, nada más para decirle a la gente, ¿no? Los que crecimos viendo a Mad Max en VHS copiado de Pericuapa, pues bueno, creímos que con la cúpula del trueno todo se iba a acabar. Llega esta película, se anuncia que va a inaugurar el Cannes de su año, es del 2015, me 2015, parece. sí. Se dice que va a inaugurar Cannes y Cannes estalla y los puristas estallan. ¿Cómo puede ser que una película de acción de aquel Mad Max polvoriento, de George Miller, el director de Happy Feet, cómo puede ser que inaugure el festival más prestigioso de cine en el mundo, Axel? ¿Cómo te llegó a ti la noticia? Yo no voy a dar mi experiencia, todo está en mi texto que les dejaré también a los Patreons en la liga para que lo lean. ¿Qué pasó con ese Mad Max, con ese renacimiento en el momento, en ese mundo en el que estábamos viviendo? Ya explicamos el primero. Llega y había mucha gente muy enojada en Cannes. Sí, no recuerdo bien el contexto, cómo lo recibieron, pero sí, efectivamente, los fans ya estaban como ofendidos porque de entrada, no estaba Mel Gibson, de entrada. Segundo, todo parecía indicar que ya había un nuevo personaje que le iba a robar el lugar. Y la verdad es que pues cuando uno vio la película la primera vez, si es que alguna vez tuviste dudas, se te van a los 20 minutos de la película. O sea, menos. O menos, te entregas inmediatamente, porque esto que decías muy acertadamente de hace rato de James Bond, es justo la lección que no ha querido aprender Broccoli y Wilson. O sea, de decir, no tiene que ser alguien galán necesariamente, ¿por qué no abrimos ya el espectro? James Bond hoy en día podría interpretarlo una mujer, quien sea, pues, o sea, hay que no tenerle miedo, y el único que tuvo los pantalones para hacerlo fue George Miller,
Y la verdad es que la película es una obra maestra, o sea, por donde se le vea y haberla visto en cine o verla en cine o lo más grande posible, te cambia la vida en la hechura. Es impresionante el nivel. Como que George Miller dijo, siempre es lo que deseé tener en las de Mad Max. Como bien decías, como que es lo que hubiera querido haber hecho en El Guerrero de la Carretera. Ajá. Y ahora lo tengo y lo voy a aprovechar, y lo hace de una manera brutal. Y acaba concretando lo que decías tú hace rato, ¿no? La leyenda, la épica. Sí, es una película épica. Las otras no son distopías, westerns chiquitos, ¿no? Películas de persecuciones, casi policíacas, ¿no? Porque no olvidemos que Max es policía o fue policía. Sí. Esta ya es una épica en forma. O sea, les voy a contar la historia de dos grupos sociales en pugna y se están peleando por el agua. Y este muchacho está parado en medio. Él va a ser los ojos a través de los cuales vamos a ver todo. Y sí, yo creo que haber llegado como llegó, haber inaugurado ese festival en particular que es tan pretencioso y tan estirado, le dio a la película, la puso en los ojos de gente que jamás creo la habría volteado a ver. Y llega además, para redondear todavía más el contexto, fíjense, 2015, o sea, llega en medio del imperio Marvel, llega en medio del cine en donde los efectos digitales son la orden del día. Todo mundo quiere usar efectos digitales todo el tiempo y tenemos los horrores que se entregaron en esos años, ¿no? Esta película, George Miller dice, la mía no. La mía tiene retoques digitales, pero todo lo que ustedes van a ver existe. Son efectos prácticos. La gente se subió a esos coches, la gente se montó en esas motos y la gente se tragó esa arena. Y creo que ese es también otro acto que luego se nos olvida del trabajo de Miller en particular en esa película, Axel. Sí, tal cual, porque no, eso me sacó mucho la sensación, porque las primeras no las pude ver nunca en cine, pero al ver esta confirmé que la emoción que me hubiera dado el ver las primeras, el haber podido ver las primeras en cine, y que no te lo daban cualquier película. La verdad es que yo me acuerdo mucho que cuando la fui a ver, la gente gritaba, hombres y mujeres, por igual, algo que no necesariamente lo logran cualquier otra película de ese corte supuestamente de acción nada más. Estaban exaltados, o sea, era una cosa, era la vida, era más allá de la vida esa película. Desde tu ojo de director, Axel, ya dijimos más o menos en qué hay que fijarse en las anteriores. Esta tiene prácticamente los mismos ingredientes, ¿no? El montaje, la edición, los efectos prácticos. ¿En qué hay que fijarse en Furia en el Camino, Axel? ¿En qué te gustaría que la gente ahora, o que no la ha visto, o que la va a volver a ver? Porque creo que valdría la pena revisarla antes de ver lo que viene de ahora, que es Furiosa. ¿En qué hay que fijarse? ¿Cuáles son esos valores que tú le ves a la película, sabiendo que ya la declaraste una obra de arte y estando yo de acuerdo contigo? Siendo justo, obviamente, pues sí, es la película que más recursos tuvo. Todavía no hemos visto obviamente la nueva, pero de todas las anteriores es la que más recursos tuvo. Pero lo que me parece lo más importante de ver es que no, aún con todo eso, no pierde la esencia y el recurso que tiene George Miller para con muy poco plantearte una épica. O sea, en realidad siguen siendo personajes que nos interesan muchísimo, lo que le pasa a Furiosa, lo que le pasa a estas mujeres que tratan de sacar de ahí en huida, todo lo que les pasa a los personajes podemos conectar y le pertenece a un mundo mucho más íntimo del que nos quiere vender. Es decir, no tiene miedo a ver que no está peleado contar una historia íntima en un poco con recursos más grandes, pues, ¿no? Claro. Y además no está peleado ser actual, utilizando a un héroe que, como decía yo antes, podría ser muy atacado por las masculinidades que podría representar. Ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que, a final de cuentas, Furia en el Camino, con ese rebajón que le dan a Mad Max y con la historia que nos cuentan, acaba siendo una historia femenina al 100%, ¿no? Más allá del agua y más allá de eso, es una historia femenina.
eso en un mundo dominado por héroes machorrones, musculosos, polvorientos y con la cara rajada, es también un acto de valentía, especialmente porque no lo hace de manera literal, ¿no? Ahora todo el mundo se queja, es que se nota que están metiendo, bueno, algunas sí, algunas no, ¿no? La famosa inclusión forzada, que también tiene sus cosas, no voy a entrar en ese tema ahora, ¿no? Yo tampoco creo que haya una inclusión forzada. Aquí Josh Miller cuela con una facilidad asombrosa una historia femenina en un mundo ultra masculino, en un mundo que ya estaba demandando historias femeninas con Mad Max. Creo que eso también hay que aplaudírselo, Axel. Sí, la verdad es que, y lo hace de una manera que, o sea, nosotros podremos decirlo y va a parecer como que no podrían creerlo, pero una vez cuando se den chance de verla van a ver que sí, que es más, alguien que si no ha visto ninguna de las de Mad Max y ve esta, le va a brincar más que existiera Mel Gibson en las anteriores. Claro. Es decir, Furiosa parece que siempre estuvo ahí, nada más que pues no la había metido en una película, pero en ese mundo de Australia, digamos, postapocalíptica, Furiosa es tan épica como Max, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver ahora cómo empatan las dos historias, porque pues sí, que Furiosa estando en este universo alrededor de Mad Max, no sabemos si esta historia ocurre al mismo tiempo de una que ya vimos, o después de la que ya vimos, no, de Furia en el Camino, no, porque esta es como la precuela. Es la precuela, de Furia en el Camino. Entonces tenemos que ver en dónde encaja en su cronología. Yo lo que recomiendo, la verdad, a menos que tú consideres otra cosa, es que se revisen en orden cronológico. Sí. Si alguien no conoce el mundo Mad Max, y especialmente hablando de cómo mueve la cámara, cómo edita, cómo retrata las persecuciones, ¿no? Los sonidos que son muy importantes para George Miller, yo recomiendo que vean cómo ha ido creciendo estos sellos que ya tenía desde la primera para después enfrentarnos a la siguiente. Yo recomiendo que las vean en orden cronológico, Axel. Sí, tal cual, porque no son necesariamente, o sea, aunque lo son, no se siente como que secuelas, ¿no? Podrían verlas como quisieran, la verdad. O sea, no dependen necesariamente una de la otra, pero creo que sí, lo mejor también es verlas cronológicas. Pues lo haremos, Axel, y veremos qué tal nos va con Furiosa. Yo le tengo mucha fe a George Miller. Me gusta que el nombre, dentro de todo lo que pudieron haber debatido del personaje de la película, sea a final de cuentas en español, aunque podría ser latín, podría ser otra cosa, pues para el español encajó muy bien. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar este episodio, Axel. Pues nada, que me emociona que sí, que haya otra nueva de Mad Max, la verdad, que me parece increíble que sea Anya Taylor-Joy la que interprete a una Furiosa de joven. Sí. Que también como tú me relamo los bigotes pensando en a ver si es que va a haber una conexión con el Mad Max, aunque sea mencionado como estas intertextualidades que luego meten en los mundos que para los fans estemos cachando así de, claro, es que esto es de tal parte, ¿no? Nada más por darnos un gusto, ¿no? Pero me parece, a mí me emociona. O sea, también cuando me enteré que hay una escena de acción que duró, ¿qué? Dijeron 15 días en filmarla, o sea, ¿cuánto? ¡Wow! Una escena de 15 minutos, un mes filmarla, algo así. Ajá. Yo dije, viniendo a George Miller, digo, va a estar espectacular. Tiene que estar en IMAX, se tiene que ver en IMAX varias veces. Vayan rompiendo el cochinito. Yo sé que la IMAX cuesta mucho, entonces vayan juntando. Lo que no sé, Axel, los volantes, ¿en qué película cambiaron? Porque ahora ya están del lado de lo que usamos nosotros, ¿no? Que las dos primeras sí estaban del lado australiano. Según yo, en la tercera. Más bien es que ahí sucede alguna cosa muy curiosa. La tercera arranca con él con un auto que ya no tiene gasolina, es una diligencia. Ajá. Y la pierde. Y luego los autos que tiene la tía entidad son de estos monoplaza, como de los que aparecen en la segunda, entonces como que sí. No queda claro, no recuerdo ahorita bien, pero según yo en la tercera, también por el estudio gringo ha de haber dicho, no me importa. Mis dobles, sí, mis dobles saben manejar de este lado, lo siento mucho. Sí. Vamos a averiguarlo, Axel.
Muñoz Barba, mil gracias por haber participado en este podcast Cine Garage. Mil gracias por estar siempre atento a nosotros. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Yo creo que dado la fecha del estreno todavía encaja dentro de las fiestas de mayo, entonces será parte de tu celebración de cumpleaños. ¿Tienes redes donde quieras que la gente te siga o ya no? Sí, en Twitter, @AxelMichael, y ahí es donde me pueden encontrar. Ahí, y ver tu película, ¿no? Sí, está ahorita en una plataforma un poco como tipo Tubi media abierta que se llama Runtime. Ahí está Noches de Julio. Para que le echen un ojo. Mil gracias, Axel. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.